Hoy estamos en la Florida, en La Orotava, viviendo el puchero más grande y famoso de Canarias. Cada mes de enero, los vecinos de este barrio del norte de Tenerife se preparan para cocinar y dar de comer gratis a más de 5.000 personas. Son días en los que el mundo rural y la gastronomía popular se unen, dando forma a una de las celebraciones más singulares de toda Canarias. La jornada comienza desde primera hora de la mañana con la Feria del Ganado, uno de los actos más representativos de estas fiestas. De que caminaba ya estaba con las cabras. Han habido hasta 10, 12 cabreros o 15 ganaderos y ya no hay sino, hoy mismo han venido 2 nada más. ¿Y cómo traes las cámaras? Caminando. ¿Pero te pusiste guapo para esto? Hombre, hoy chavo, hay que estar guapo para esto porque estamos en fiesta. Claro, claro. ¿Mañana viene a la romería? Sí, mañana vengo a la romería y la cabra mañana le toca Ramadán para disfrutar yo. ¡Salud! Ganaderos llegados de distintos puntos de la isla se reúnen para mostrar sus animales, compartir experiencias y mantener viva una forma de vida profundamente ligada al campo. Poco antes del mediodía, las imágenes de San Antonio Abad y Nuestra Señora de la Esperanza son trasladadas a hombros por los vecinos desde la parroquia hasta el recinto ferial. Vacas, cabras y caballos ocupan los prados a las afueras del barrio, creando una estampa única. Caballos tenemos unos 10. 10 caballos. Sí. Burros y caballos, sí. Necesitas mucho tiempo, atención, amor, pero es algo que es fabuloso. Parecen animales muy fuertes, pero son bastante débiles y son muy mimosos. A continuación se celebra una misa al aire libre oficiada por el párroco del barrio, el Padre Jesús, y acompañada por cantos religiosos interpretados al estilo del folclore canario. Al finalizar, tiene lugar uno de los momentos más esperados, la bendición de los animales. Mientras tanto, a pocos metros de allí, continúa la preparación del gran puchero popular. Esto es un milagro comunitario. Esto no es para verlo solamente, esto es para venir, olerlo, disfrutarlo y ver el ambiente de canariedad que hay en este barrio que es, creo que en Canarias, único. Por lo tanto, yo estoy muy contento de ayudar, colaborar y estar aquí apoyando a toda esta gente, jóvenes, mayores, que hacen posible que los 59 calderos que hay atrás estén prácticamente hechos para que la gente pueda comer, disfrutar y pasárselo bien. Una labor que arranca el día anterior, con el lavado y el corte de los ingredientes. Más de 100 voluntarios, junto a los alumnos del colegio Leoncio Esteves Luis, trabajan sin descanso para que todo esté listo. Estamos muy afanados, preparando el gran puchero para degustar mañana en el barrio La Florida. ¿Qué empiezan desde el día antes a cortar la verdura? Sí, bueno, allí me tocó a mí la calabaza. Ah, o sea, cada uno tiene especialista en algo. Sí, uno en calabaza, otro los bubangos, otro las chayotas, las coles, el millo, bueno, de todo. Muy temprano, en una gran explanada junto al campo de fútbol, los calderos se colocan junto al fuego, formando una larga hilera que impresiona por su magnitud. Todo empezó con la Feria de Ganado y la Feria de Ganado este año es la número 54. Una señora, para, digamos, agradecer a los ganaderos que venían de distintas zonas de Tenerife a la Feria del Ganado, pues quiso compensarlos con hacer un pequeño puchero para ellos. Eso se convirtió que el año siguiente hizo 2, luego ya se fue aumentando y mira, y ahora ya tenemos 60 calderos que no son calderos pequeños, son calderos grandísimos. Estamos hablando de unas cantidades que la gente que conoce el tema del mercado hoy por hoy sabe lo caro que están las verduras. Entonces, si no, aparte de lo que nos colaboran los vecinos, las empresas son un punto importantísimo. A nadie se le cobra nada. Es verdad que nosotros al inicio de la cola ponemos un bote para el que quiera, oye, como agradecimiento poner, y si no pones tampoco pasa nada, pero esto es totalmente, o sea, es gratuito, nosotros no cobramos a nadie por comerse un plato de puchero. Hay madera de viña, cepas y retama.
Esto es un delantal que me lo programé el año pasado, hecho de madera. Si tú aguantas la mano aquí 2 minutos y si sigues más abajo, o sea que eso es... O sea, que protege la virilidad. No, claro, un poquito, porque si tú vienes dentro de 2 o 3 años y vivimos lo que estamos aquí, estaremos los mismos. Y si miras atrás 5, 6, 7 años, es lo mismo. Cuando enciende el fuego hay 20. Cuando enciende el fuego empieza el 1, quedan siendo 3. En medio de la preparación, los vecinos encargados del puchero nos muestran su cercanía y amabilidad. Trabajan todos juntos en un ambiente de alegría y compañerismo. Cada uno aporta lo suyo, sin prisas, pensando solo en que todo salga bien. Bendita tierra canaria y el puchero de la Florida. Soy uno también de los responsables de preparar el puchero. ¿De cuántos cocineros hay? Cocineros vemos como 3, 4 personas que somos, más o menos, los que llevamos el control de todo. Los ingredientes que tiene esto, pues mira, las calabazas, que eso las donan prácticamente, este año las donaron todo el barrio. La gente cada vez trabaja menos en la agricultura, pues ya las papas hay que comprarlas. Luego hay ingredientes también que se tienen que comprar, como la zanahoria, porque en esta zona no hay mucha zanahoria. La chayota la dona también el barrio, la col la dona el barrio, bubango se compra unos pocos, pero también hay del barrio. La garbanzo prácticamente lo dona también el barrio, porque días antes a la preparación del puchero se pasa por las casas. Y a la gente tiene por tradición, el que no tiene verdura da garbanzo o da algo de dinero para comprar lo que falta. Normalmente se le da fuego entre 9:30 y 10, la tradición es a la 1, se prepara el primer puchero y el primer escardón para los ganaderos. Sobre la 1:30 ya se le sirve a todos los enfermos del barrio y luego a partir de las 2 ya es para el resto de público. 60 años aguantándola, pues tuvimos 5 de novio. Aguantándola no, y no se vaya sin mí. ¿Sí que se le queda la babita cuando vea a usted? ¿No qué? Nosotros, aparte de lo que traemos, somos donantes, porque dimos calabaza, dimos chaota, encima aportamos, no para la fiesta, sino para el puchero, lo que es el puchero. Ayer estuvimos todo el día. Todo el día. Ella estuvo pelando papas. Yo estaba cansada. Y yo estuve en la parte de las coles. Sí. Picando coles ahí, más de 4 horas. Y hoy a las 8 de la mañana no había nadie aquí. El primero fui a llegar yo a poner debajo de entre raíl y raíl leña. Leña menuda. Sí, para que empiece a arder. Para que darle fuego a esa y que luego prenda los leñotes gordos. Pero yo disfruto con eso. Claro que sí. Mañana a romería tenemos una carreta que vamos 108. Le dice a la gente, pero hermano, tú no descansas. Y ahí estoy. Desde primera hora empiezan a formarse largas colas. Personas llegadas de distintos rincones esperan pacientemente para degustar este plato tan especial. Son las 3 de la tarde, hace como 1 hora que empezaron a repartir el puchero. Y vean la cola, todo alrededor. Y todavía hay gente esperando. Nuestro consejo: no te preocupes, hay puchero para todos. Y si la espera no es lo tuyo, disfruta del ambiente y la música hasta que la cola sea más corta. Pues mi madre fue una de las pioneras de aquí en el puchero de la Florida. Ya hoy en día pues no está porque se nos fue. Pero yo llevo viniendo aquí, era una niña, te puedo decir. Yo voy a llevar el negofio y mis hermanas llevan el líquido. El líquido. El puchero. El puchero. Ahí tenemos una mesita que todos los años nos reunimos los de la familia y ponemos ahí, todos aportamos nuestro granito de arena. Unos traen el vino, otros traen pues el queso y aparte traemos lo de que es el gofio, que es la tradición. Yo creo que no hay en ningún sitio un puchero como este. Pero yo sé que un año no se pudo hacer porque llovía. Y estaba toda esa verdura y todo eso preparado. Claro. Y lo repartieron a los vecinos. Todos los vecinos alcanzaron. Allí se reúnen vecinos de la Orotava, personas llegadas de otras partes de Tenerife, de otras islas y muchos turistas, todos atraídos por la grandeza y la belleza de este evento que crece cada año en popularidad. Soy de La Gomera. ¡Ay, Gomera! Del cercado. Vinimos hoy a esto y nos vamos. Sí. Claro. Merece la pena venir hoy acá y ver la gente. ¿Y el puchero qué tal está? Oh, cada año mejor.
Estos cacharros son de un artesano que vive allí en mi pueblo, que se llama Artesanía Barrera. ¿Esto para hacer mojo? Claro, este es el mortero que se busca una piedra del mar que se llama callao y se machaca el mojo y para los tiemples del potaje, que se le echa el cilantro, el comino, el ajo, se machaca bien machacado y se le echa la comida. Allá fueron los bomberos con su campana, eso sí. Con el estómago lleno y las pilas cargadas, llegó el momento de la música y el baile. Los grupos Ventajón y la Parranda del Templillo ponen ritmo a la jornada. Muchos cantan, bailan y se dejan llevar por el ambiente familiar y acogedor que allí se crea. Más de 50 años después, el Puchero de la Florida, declarado fiesta de interés turístico regional, sigue siendo el símbolo de un pueblo que honra su pasado, cuida sus raíces y comparte su identidad con quienes los visitan. Una fiesta donde gastronomía, campo y comunidad se unen para demostrar que con esfuerzo y tesón, las tradiciones pueden perdurar para siempre. Y si te ha gustado esta jornada tan especial, no te pierdas nuestra próxima parada, la Romería de la Florida. Dale al like, comparte este vídeo y ayúdanos a seguir mostrando estas tradiciones tan únicas. Mira hacia arriba.